cómo seguir comprándonos la misma historia de siempre no nos va a traer a crear nada nuevo, no nos va a llevar a aumentar nuestra capacidad de acción, a ampliar y a llevarnos al siguiente nivel a la hora de obtener resultados porque seguimos repitiendo patrones. Es como esto que decías de la IA, que también aprende un poco de los prompts anteriores que nosotros generamos, ¿no? De aquellas conversaciones anteriores que tuvo con nosotros, va aprendiendo. Pero entonces las respuestas que genera siempre están basadas en el pasado. Bienvenida a Reset Hormonal Podcast, el espacio donde exploramos cómo reequilibrar tus hormonas y tu energía desde una mirada funcional, emocional y consciente. Soy Gloria Martín y hoy vuelvo a compartir el micrófono con Franco Cabrino, coach y co-creador del método Reset. En este episodio vamos a hablar de algo que atraviesa a todos nuestros procesos, el poder del observador. Cómo cambia tu forma de verte puede realmente cambiar tu biología. Fran, siempre decís que el cuerpo responde al observador que somos. ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que lo que significa es que de alguna manera la biología, nuestro cuerpo, va a responder al entorno. Esto es como lo básico, ¿no? Como cómo estamos programados. Estamos programados para, si hay un león, salir corriendo, si hay algún peligro, de alguna manera, que el sistema se modifique con cortisol, con adrenalina, con lo que sea, para darme la energía suficiente para poder salir corriendo y demás. Hoy actualmente no tenemos ese entorno, o sí, ya ahí está el juego, porque cuando digo o sí, puede ser que nosotros estemos interpretando que el entorno es de alguna manera amenazante, que el entorno no es lo suficientemente seguro, que hay algo de lo cual me tengo que proteger. Y el cerebro tiene esto de que no diferencia lo que es realidad de ficción. Yo puedo estar viendo una película de terror y asustarme y pienso, y si me hago un escáner hormonal en ese momento, voy a tener el cortisol, por ejemplo, altísimo. O puedo ver una película de amor y la van a llorar y la estoy viviendo. O sea, no hago esa diferencia. No hago esa diferencia y el cerebro tampoco hace la diferencia temporal de alguna manera. Entonces, si yo me pongo hoy con 36 años, me pongo a pensar algo de mi infancia que fue muy doloroso, me largo a llorar y el cerebro lo vive como si lo estuviera viviendo en ese momento. Entonces, de alguna manera, presente, pasado y futuro se solapan y lo vivo de forma simultánea y no hago diferencia entre realidad y ficción. Bien, y ficción me refiero a esto de la interpretación que yo hago de una situación. Entonces, evidentemente, como yo interpreto, como yo observo la realidad, va a tener un impacto directo en mi biología. Va a despertar un montón de circuitos hormonales que si no soy consciente de ello, a lo mejor me enfoco y me esfuerzo, que te debe haber pasado con muchas pacientes, que se enfocan y se esfuerzan en el ejercicio, en la dieta, en un montón de cosas y no tienen resultados. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Tal cual. Bueno, es que algo que ejemplificaba mi mentor siempre era esto de estoy caminando por un bosque y está oscuro y hace frío y no veo bien y nunca estuve acá, es un lugar desconocido y de repente piso una rama y pienso que es una serpiente. Instintivamente mi cuerpo activa toda una respuesta no pensada, no consciente de retirarme, ¿bien? Entonces, claramente este lugar, este contexto y esta posición que yo ocupo, esta manera de mirar el mundo, es la que me lleva también a reaccionar de una determinada manera. Y eso también dirige de alguna manera mis acciones. Pero bueno, eso es lo que yo puedo también cambiar, elegir trabajar esta manera de mirar, elegir
trabajar sobre dónde me paro para mirar el mundo, para que mis acciones también tengan que ver con mi objetivo, ¿no? Y que no sean reacciones, respuestas al medio, al entorno, a las circunstancias que me dominan. No, Y y esto que decís está bueno porque también me tengo que dar cuenta que no es que tengo el cerebro fallado. O sea, el cerebro es la máquina perfecta. Capaz yo no lo sé como, no lo tengo maestrado de alguna manera, no tengo esos circuitos alternativos establecidos para no sucumbir a esto de que el cerebro me quiere mantener con vida. No significa que esa vida sea una vida con placer y bienestar. Es vida. ¿Está bien? Entonces, algo interesante es esto, cómo yo empiezo a darme cuenta el que tiene el poder de empezar a redireccionar cómo interpreto, cómo veo la vida, y esto tiene mucho que ver con los estados de ánimo, esos lentes que me pongo que tiñen mi entorno. Entonces, si yo tengo un estado de ánimo pesimista y voy a ver todo el mundo, todo como malo de alguna manera, muy gris. Si el estado de ánimo es de miedo o un estado de ánimo de desesperanza, ¿cómo voy a conectar con el futuro? Si estoy desesperanzado, total, lo que haga no va a cambiar nada. Pero esos son estados de ánimo. Y si yo me empiezo a dar cuenta en qué estado de ánimo estoy, que no significa que un estado de ánimo sea bueno o malo, significa que a lo mejor no está siendo el estado de ánimo adecuado para lograr lo que quiero lograr. O sea, creo que hay un cuerpo emocional del cual también me tengo que hacer cargo. Y de eso, sí soy 100% responsable. No soy responsable de la circunstancia. No soy responsable o no responsable, digo, no me puedo hacer cargo de alguna manera de la afuera al 100%, pero sí me puedo hacer cargo de mi interpretación, de mi estado emocional, de mi forma de ver el mundo y de elegir la forma más funcional para el objetivo que quiero lograr. De eso sí me puedo hacer cargo. Tal cual. Bueno, es que esto tiene un correlato físico enorme. Todo lo que mencionás, que se juega internamente en el cerebro, ya que contaste, el cerebro es una máquina perfecta para sobrevivir, no para hacernos felices, lamentablemente. Nos mantiene vivos, nos hace llegar al final del día. Y esto lo hace a través de replicar decisiones que funcionaron en el pasado, y eso da también charla para otro episodio. Pero la realidad es que esta máquina que replica decisiones viejas también reacciona, ¿no? De la manera que antes le sirvió o de la manera que calcula es más efectiva, ahorra más energía o es más práctica para salvarnos la vida, ¿bien? Entonces también va a estar muy basada esta máquina antigua, este cerebro reptiliano, este cerebro más, por así decirlo, básico, va a estar fundamentado en justamente traernos al final del día vivitos y coleando. No sé si tan felices ni tan satisfechos, como decías al principio. Pero esto, claramente desde la medicina funcional, lo vemos todo el tiempo, el sistema nervioso regulando hormonas según el entorno que percibe. Es decir, que lidera, y a mí me gusta decirlo como pone la música que corresponde a ese momento que está interpretando, ¿no? Para que las hormonas bailen de determinada manera que las va a hacer llegar al final del día. Entonces, si por ejemplo quiere que bailen el lago de los cisnes, pone esa música. Si quiere que bailen reggaetón, pone otra música. Pero qué loco sería querer que las bailarinas, las hormonas, bailaran el lago de los cisnes y les pusiéramos reggaetón, ¿no? Entonces es muy raro esto si el entorno que nosotras también de alguna manera creamos con las acciones que tomamos diarias, nuestros hábitos, ¿no? Son incoherentes con el objetivo que queremos lograr. Entonces, de alguna manera, esto nos abre tanto el entorno y nos paramos frente a ese entorno, cómo nos posicionamos y cómo lo miramos, porque vivimos en las historias que nos contamos, van a tener que ver con el objetivo
que vamos a lograr, ese resultado que vamos a obtener y las acciones que vamos a implementar. Por eso, Fran, me gustaría que nos trajeras un poco sobre este cambio en el observador. Para que nos pudieras mostrar un poco, me gustaría que nos trajeras un ejemplo de cómo el cambio de observador impactó en una paciente que hayas visto en Reset o alguna clienta tuya en coaching, que vos hayas podido ver esta transformación de observador y que se haya reflejado en sus hormonas. Bueno, que se haya reflejado en sus hormonas, no lo sé, pero estimo que sí. Pero tengo una clienta que no era de Reset, pero me parece como que puede ser un ejemplo interesante. A ver, ¿cómo se produce un cambio de observador? Se produce un cambio de observador cuando yo me doy cuenta cuál es el precio que pago por las acciones que estoy haciendo, porque hay siempre un precio que pago. Y a lo mejor, al hacerlo un automático o no ser consciente, no me doy cuenta que estoy pagando ese precio. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta del precio que estoy pagando y me hago más consciente, y es como que, bueno, hay puntos ciegos y un poco estas orejeras que llevan los caballos que solo dejan mirar un punto, abre un poco más, se abren un poco más. Entonces, este marco mental se amplía. Bien, esta caja paradigmática donde vivimos se hace un poquito más grande, entonces podemos ver un poquito más. Eso es lo que cambia observador. Y cuando yo me doy cuenta que si si empiezo a ver la vida o empiezo a mirar el entorno como peligroso, como, uy, no, es que en Argentina no se puede emprender, en Argentina, y con la inestabilidad que hay, y con este gobierno, y ese es el observador. Ese observador me limita mucho las posibilidades si yo quisiera emprender algo. Entonces, bueno, ¿cuál puede ser otro observador? O desde hacerme consciente que estoy pensando de esa manera y que de esa manera todo lo que emprenda va a ir para abajo, puedo empezar a accionar distinto y ver el futuro de forma distinta. El ejemplo que te iba a poner, yo tuve una clienta que tenía obesidad, tenía un grado de obesidad o un sobrepeso ya llegando a la obesidad, y también estaba en el juego de cómo hago para tomar acción, para hacer ejercicio, para tal cosa, para tal otra. Lo gracioso de alguna manera es que ella tenía un emprendimiento de viandas saludables. O sea, ella tenía un negocio de comida saludable. Entonces, no había por dónde entrarle, porque siempre te decía el por qué lo hacía. Entonces era como, y no es fácil, o sea, uno lo está haciendo, no es que lo hace adrede, mira de esa forma adrede. Mira porque es como sabe mirar, esto que decir, me sirvió para cierto momento, entonces miro desde ese lugar. En un momento, bueno, ya no sabía qué usar como para entrarle y que tenga un darse cuenta. Y le digo, bueno, fíjate a ver, con esto que estás, con este emprendimiento, que ahora vas a abrir una segunda sucursal, que tiene mucho reconocimiento en el lugar donde estás. Imagínate que te va tan bien que te llama El Diario, la revista más importante. Estaba en Santiago, esta chica de Santiago, en Chile. Y te quiere hacer una nota. Y la pregunta fue como muy directa. ¿Vos serías la cara visible de tu emprendimiento? Y la chica se quedó como... Ahí fue como arriesgado, ¿no? Porque fue como empujarla un poco a que tomara conciencia. Y la chica se quedó como pensando. Y me dijo, no, la verdad que me daría vergüenza. Pero fue muy sincera la respuesta. Pero desde ese lugar empezó a ver las cosas de forma distinta. Porque ese lugar fue como una cachetada. Esa pregunta fue como una cachetada.
y empezó a ver las cosas de forma distinta. O sea, empezó a darse cuenta que si seguía por ese camino, la verdad no era como hacia donde ya quería ir. Vamos a ver el cambio que hizo. Pero eso fue un cambio observado porque me doy cuenta que por este camino voy a llegar a un resultado que no me conviene y no quiero. Tal cual. No sé si esto te da una Siento respuesta. que la responsabilizaste del futuro que estaba creando hoy en esa frase. Yo cuando te hice la pregunta, quizá obviamente pensé en mis pacientes, en más de un ejemplo que se vio reflejado en las analíticas, pero creo que esto que decís, que se vio reflejado en acciones, también es muy potente. A mí se me venía la... Ella cambió radicalmente. Después de ahí empezó un cambio radical y tomó acción eh, desde el accionar de la comida, incluso del deporte y demás. Tuvo unos cambios fantásticos esta chica, por ejemplo. Bueno, wow. Es que esto a veces sí necesitamos una buena patada en el culo para ir hacia adelante. Y a veces es este el lugar que ocupamos, pero la realidad es que en Reset siempre buscamos un acompañamiento más respetuoso, progresivo, donde a veces hace falta este empujón, pero no es la norma. Entonces, yo pensaba en casos como el de J, por ejemplo, que se fue viendo muy reflejado en su analítica este Mm. cambio de observador que hubo, donde al inicio, quizá yo me equivoqué, pero como médica, notaba este discurso menos responsable, menos maduro, menos, sí, menos líder de su propia vida. Y realmente yo vi en ella una transformación muy clara en este liderazgo, en esta responsabilidad, en esta conciencia que tomó de la autoría de su propia salud y también donde dejó de buscar la respuesta afuera y se reconoció a sí misma como la autora y la principal observadora, valga la redundancia, que registra con conciencia los cambios en su cuerpo, los síntomas como mensajes. Esta persona, cuando yo hablo de cambio observador, me imagino mucho esto, ¿no? Cambiar la dinámica donde yo miro el mundo como un lugar hostil, donde mi cuerpo reacciona defendiéndose, donde mis hormonas son el cortisol y la adrenalina, donde mi tensión muscular genera dolor, mi sistema digestivo está apagado, mi ciclo menstrual es un caos. Y eso, ese estado de alerta constante, en realidad, yo lo estoy alimentando con el cuento que me cuento, la interpretación que hago y las decisiones que tomo. Y obviamente mis hormonas lo acompañan, porque bailan la canción que yo les pongo. Entonces, este observador o esta observadora, para mí, es esa mujer que mira el mundo con curiosidad. No es un mundo maravilloso y perfecto, sino es un mundo curioso, donde yo registro y presto atención. ¿Qué mensajes me manda mi cuerpo? Los síntomas, este dolor, ¿qué me está queriendo mostrar? ¿Qué necesidad tengo que responder, que cubrir? ¿Qué puedo aprender de esto? Bien, no es una mirada inocente o ridículamente positiva, negadora, sino una mirada de posibilidad y de responsabilidad. Entonces, creo que en J yo vi este cambio y me resultó muy claro y muy inspirador, a la vez como se movió, por ejemplo, particularmente en el caso de ella, colesterol, insulina, la glucemia bajó, bajó la inflamación, bajó el cortisol, bajaron un montón de valores que estaban marcando este estado de alerta, donde sus hormonas en realidad se posicionaban de alguna manera a la canción que ella les ponía, ¿bien? Así que creo que bueno, ese es el caso al que a mí me gustaría traer como dentro de lo que fueron las experiencias que vivimos estos últimos meses. Y realmente es increíble cómo la fisiología responde y bajamos la resistencia interna y el cuerpo sale de este modo de defensa y vuelve a la reparación. Cómo se vuelven a alinear Tal, estos sistemas de detoxicación cuando salimos de este estado, ¿no? tal cual. Y hablando de ella lo que cambió mucho fue este discurso interno
eh, de autoexigencia, de deber ser, de, de perfección, de cambiar esta mirada de exigencia por una de excelencia, donde lo excelente es que hago lo mejor con los recursos que tengo. Pero digo, de alguna manera ella empezó a setear estándares que eran más reales. Porque hay veces que uno se compara o dice, yo tendría que, hago esto para, no sé, mejorar mi composición corporal. Y como sé qué decir porque quiero estar flaco, a lo mejor no está tan bien visto, digo para mejorar mi composición corporal. Entonces, el estándar que seteo, y es un estándar interno, y lo seteo en silencio, como para que nadie me diga, che, capaz te estás exigiendo demasiado, capaz te estás poniéndolo como muy irreal, me seteo como cuando tenía 20 años. Ese es el estándar. El cuerpo de cuando tenía 20 años. Y hoy tenés 50. Significa que también me tengo que empezar como a actualizar de alguna manera. Digo, recapitular, que hoy tengo 50, ¿qué puedo hacer hoy, siendo una mujer de 50, que por más de que yo haga o deje de hacer, no voy a tener el cuerpo de 20, no lo voy a hacer, no hay forma, no hay forma, digo, no hay forma como natural de hacerlo, incluso si no fuera natural, no hay forma, porque internamente, digo, una analítica tampoco va a reflejar un cuerpo de 20 años. Tal cual. Entonces, ella de alguna manera bajó esa exigencia, que ahí también hay un cambio de observador grande. Y sí, por supuesto, se hace, yo cuando puse el ejemplo, pareció medio brusco, pero fue desde un respeto inmenso y desde esa manera esta persona pudo cambiar. Porque no fue un ataque, fue una pregunta. Y ahí aparece la pregunta poderosa. Lo poderoso tiene que ver si me hace sentido a mí, no la pregunta en sí. Si a mí me No, hace tal cual. sentido. Entonces, un poco esto de la historia que me cuento tiene que ver con el observador que elijo ser. Esta persona, y ahora te pongo el primer ejemplo, venía de una villa de Buenos Aires. Y ella tenía seteado, y hasta que no lo puso en palabras no se dio cuenta que lo estaba como reviviendo, que ella cuando era chica no sabía cuándo iba a comer. Una historia durísima. Entonces, cuando le ponían un plato de comida, ella se comía todo, porque no sabía la siguiente vez que se le iban a poner. Y a lo mejor pasaban 2 días. Entonces, esa forma, esto que decías, tomo una acción del pasado y la traigo al presente como que es la forma de sobrevivir. Ese es el observador que yo también soy. Entonces, hoy, con un montón de recursos, sin falta de protección o dinero o seguridad, me pone un plato en la mesa y no me como ese plato, me como el doble, por las dudas. Y si yo no lo pongo en palabras, no lo hago consciente, no me doy cuenta del precio que estoy pagando. Y eso hacemos mucho en Reset, es poner sobre la mesa el precio que pago por las acciones que estoy sosteniendo, por las formas que estoy sosteniendo, por las relaciones, por los límites que no pongo, por todo. No sé si responde a lo Claro que a lo sí. que preguntas. En Reset trabajamos mucho esto de acompañar justamente de pasar del juicio al registro. Y la idea es que hoy se lleven un poco de esta mirada, ¿bien? Donde observamos sin juicio, podemos actuar con libertad y la transformación se vuelve sostenible, ¿no? Porque también, si no, todo está sometido a la voluntad. Y hay algo que me encanta del coaching y es que no se va a quedar solo en esta idea filosófica, si querés, sino que también lo baja al lenguaje y nos captura también en esto che, pero ahí dijiste algo que te denotó, ¿no? Como que te atrapa en el lenguaje. ¿Querés explicar un poco cómo esto moldea nuestra biología, la manera en que hablamos, ¿no? Que describimos la A ver, realidad?
Primero, recién dijiste como sin juicios. Yo aclaré acá que sin juicios no seríamos seres humanos. O sea, sin juicios serás de última sin juicios eh, negativos, no posibilitantes. Digo, voy a tener siempre juicios. Ahora, puedo empezar a elegir qué juicios tengo, como qué opiniones tengo sobre la vida, sobre el afuera. Entonces, la idea es no tener juicios u opiniones que sean negativas o disfuncionales. Pero siempre voy a estar en una opinión, porque esa es la forma en la cual yo sobrevivo. Y sí, tal cual, el lenguaje de alguna manera nos hace seres humanos, nos abre un mundo inmenso. Digo, el lenguaje es mágico porque desde la palabra yo puedo crear realidades. Declarando que voy a hacer tal cosa, no es lo mismo decir A que decir B y el resultado va a ser distinto. Pero el lenguaje es mágico en ese sentido, pero también es una cárcel. Es un lugar donde yo le puedo encontrar la explicación a todo. Yo le puedo encontrar el porqué a todo. Yo puedo de alguna manera autoconvencerme de por qué estoy haciendo esto, porque el lenguaje me da esa capacidad. Entonces, desde la conversación de coaching, lo que aparece es esto de que en mi cabeza la incoherencia vive perfectamente. Yo vivo todo el tiempo, si te das cuenta, estamos pensando cosas que son totalmente incoherentes. Quiero A, me gusta B, pero hago C. Y está bien, es parte del juego. Ahora, cuando yo lo pongo afuera, me doy cuenta que lo que estoy diciendo no tiene ni pies ni cabeza. No tiene, y hay una línea de pensamiento que está estructurada y está creada en el lenguaje que hace que yo, por ejemplo, no accione o digo, sí, yo quiero el trabajo, quiero ascender y quiero no sé qué, pero después internamente estoy diciendo, sí, pero ¿qué hago con mis hijos? Entonces, ahí hay una incoherencia, porque claro, quiero una cosa, pero la otra se va a poner en juego y se va a poner en peligro. Entonces, si yo no lo pongo afuera, si yo no lo hago que de alguna manera lo escuche otra persona, no puedo darme cuenta si estoy en una incoherencia. Si es raro ese patrón de pensamiento. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Tal cual, yo pienso en esto del procesador verbal, ¿no? A mí personalmente me pasa mucho que este espacio para la autoobservación, de la reflexión, de decir como, ay, ¿quién dijo eso? Lo que acabo de decir. O decir también, qué feo que suena dicho en voz alta. Y a veces tenemos cosas que nos las compramos, y esto me lo marcaron una vez y me marcó mucho, de que es como que nuestro cerebro nos vendiera todo el tiempo, viste, un montón de publicidades, y nosotros le damos al botón azul sin pensarlo, como sí, sí quiero, y acepto y compro una y otra vez. Y también este es el mismo sistema que mencionábamos, que termina retroalimentando todo el tiempo y sosteniendo que permanezcamos en la misma línea, ¿no? O sea, como que no hay innovación. Entonces, de alguna manera, el futuro que creamos sigue contando la misma historia bendita de siempre. Es lo que pasa con la inteligencia artificial, esto que dicen que la inteligencia artificial te da la razón y no te va a cuestionar. Claro. El cerebro es lo mismo, de alguna manera. Te está dando todo el tiempo la razón, porque la creencia va a buscar evidencia. Entonces, si yo creo que el futuro es peligroso, lo que voy a encontrar y lo que voy a hacer foco y lo que voy a rescatar de la afuera es que es peligroso. Y sí, no ves la guerra que hay, y sí, no ves el hambre que se está pasando, y sí, no ves la inestabilidad económica. Pero entonces la creencia busca evidencia, y eso si nos lo tatuamos, voy a empezar a poder ver un montón de cosas de mí. Si la creencia busca evidencia, yo creo que la persona que tengo al lado es una desconsiderada, voy a buscar y voy a poner foco en lo que hace que eso sea
o que esa persona sea desconsiderada. Pero eso no deja de ser un juicio, no deja de ser una opinión. Y la magia de esto es que los juicios no son verdad y no lo van a ser nunca. No son una verdad los juicios. Las opiniones no son verdad, son una opinión. Por más de que yo tenga un montón de sustento, por más de que haya mucha gente que piense igual. Y nosotros nos escudamos en eso. Incluso en los cambios que se proponen en Reset. Y yo te propongo que la ventana de alimentación sea un poco más acotada, que esté acotada en relación al sol. Y sí, pero todo el mundo hace. Y sí, por supuesto, todo el mundo hace. Y así estamos. Entonces, uno se escuda en que hay mucha gente que piensa lo mismo. Entonces, bueno, ahí estoy como más protegido. Pero es una opinión. Y esto es importante darme cuenta. Es una opinión. No es verdad, no es mentira, y es mi opinión. Y me tengo que hacer cargo de esa opinión. Si yo pienso que no puedo cambiar, voy a encontrar las evidencias para decir que no voy a cambiar. Y eso me tengo que hacer cargo. Yo estoy eligiendo mirar la vida de esa manera. No sé. Bien. No sé Creo si me hace sentido. Creo que sí, me hace sentido porque me recuerda que vivimos en las historias que nos contamos y que también es una manera de mirar el mundo y de interpretarlo, que eso organiza nuestro cerebro. Y también me quedo pensando de vuelta, bueno, en esto de la responsabilidad, de la autoría, de la posibilidad y de esto de innovar, ¿no? De alguna manera esto define nuestra realidad. Como yo miro. ¿No te ha pasado cuando estabas embarazada? Todas se embarazaban. Mágicamente estaban todas embarazadas. ¿Era así o era que yo estaba poniendo foco en algo que me estaba pasando, en algo que me importaba, en algo a lo que me hacía sentido? Me compro un auto rojo. Todos tienen un auto rojo. O todos tienen cierta marca de ropa, ¿Qué pasó? Y yo también hago foco. Hay un conjunto de neuronas, que es el sistema reticular ascendente, que hace eso, donde hace que pueda hacer foco y hace que me pueda concentrar e ir hacia un lugar. Entonces, de alguna manera, ¿dónde voy a tener que hacer foco yo para poder cambiar, para poder transformarme, para poder hacerme líder de mis hormonas, para poder hacerme cargo de mis dolencias, de lo que me tenga que hacer cargo, de mi cuerpo, de mi alimentación, de mi sueño, de mi bienestar? Si yo hago foco en el pasado, voy a estar repitiendo más de lo mismo, porque voy a repetirme este cuento de que ya lo probé, ya lo hice, y otra vez igual, no me salió, que un poco es lo que siempre estamos con las chicas de Reset, estamos siempre revisando. ¿Estás puesto en el pasado o estás mirando al futuro? Porque si estás mirando al futuro, entonces hay algo para hacer, hay algo del cual encargarse, ya hay algo por lo cual arriesgarse. Ahora, si estoy mirando al pasado, de que tendría que haber hecho, de que tendría que haber cortado relación, de que tendría que haberme dado cuenta, de que sí, todos lo tendrías, pero la máquina del tiempo no está, no puedo intervenir en el pasado. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene hacer eso? Bueno, eso pone hacer foco, pero voy a hacer foco en el futuro. ¿Y en qué futuro? ¿En cualquiera? No. Hago foco en el futuro que quiero. No significa que me guíe por el control, es decir, quiero que sea estrictamente de esa manera, sino que es un punto en el cual yo sigo. En el camino aparecen desviaciones y en el camino voy a tener que empezar a elegir y darme cuenta si de verdad quiero ir por ahí o no. Hacerme cargo. Tal cual. Bueno, y también esto me trae lo de la ingeniería inversa, donde un poco decimos, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, a este futuro, ¿no? Entonces vuelvo de ese futuro al presente, que sería el pasado, ¿no? Donde digo, bueno, ¿y qué decisiones fui tomando en el pasado, hoy,
para crear ese futuro y hago como esta volver al futuro de mi propia vida, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que me paró en ese lugar? Pero también para eso tengo que verlo como posibilidad. Y a eso me refiero yo con los hábitos cotidianos, ¿no? Que me llevan a este liderazgo. Son acciones concretas, posibles, sostenibles en el tiempo, que me van a ir llevando a ese futuro. Pero para todo eso es necesario el marco mental correcto y eso es lo que para mí tiene lugar en el proceso de coaching. Fran, me Sí, gustaría y que... perdón, un detalle que me parece clave. También tengo que ver qué relación yo tengo con el futuro. Porque si el futuro es mañana, es complejo. Digo, vengo de 20 años de no hacerme cargo. Vengo de nada, de ser inconsciente en muchos sentidos. Que mañana no va a ser el cambio. O sea, vos misma lo sabés, en este cambio, no sé, de ir al gimnasio, de ver modificaciones en la masa muscular y demás. Y por lo menos 6 meses tienen que pasar por lo menos para ver algún tipo de cambio, ¿no? De decir Sí, como, por lo che, menos ahora cuatro tengo... meses. ¿Qué? Perdón. Tal cual, por lo menos 4 meses, que es lo que dura nuestro proceso inicial. Y Que es cuatro meses, pero digo, ¿cómo me relaciono con este futuro al cual quiero llegar a 4 meses, a seis, a 2 años, a 5? Digo, porque si no, lo quiero para allá. Y esto un poco es la cultura, ¿no? Donde pedido ya, lo quiero ya. Y no va a pasar, porque si fuera posible ya lo tendría. No va a pasar de esa manera. Este camino también es un camino en el cual, ¿cómo hago para sostenerme durante ese proceso y decir, ok, yo quiero ir allá, a ese futuro ideal para mí? Pero ese futuro ideal para mí, capaz es dentro de 5 años. ¿Cómo hago para sostenerme? Y a lo mejor el orden que yo pienso no es el correcto. Y es una vuelta zigzag que tengo que hacer para llegar a ese lugar. Y tengo que estar dispuesto a transitarlo desde ese lugar de ser un poco más flexible, porque si no, voy a entrar en la frustración de que no, porque primero tenía que hacer el paso A, después el B y después el C. Y a lo mejor es al revés. Y está bien. Y a lo mejor es incluso mejor. Tengo que dejarme también un poco esta de curiosidad, asombro y maravilla, ¿no? De decir, wow, ¿qué me trae la vida mientras estoy yendo al camino que yo quiero? Eso definitivamente también va a impactar en mis hormonas. Porque el nivel de estrés, el nivel de posibilidad impacta definitivamente en mis hormonas. Ni hablar porque justamente si estamos en este estado de alerta, donde el mundo se nos presenta como una hostilidad, justamente el observador ese nos lleva a reaccionar, como dijimos más temprano, con cortisol, adrenalina, hormonas que inhiben el correcto funcionamiento de las hormonas tiroideas, de las hormonas sexuales. Y después queremos ovular, queremos que la progesterona esté alta, queremos que la tiroides se convierta en T3 y eso no va a ocurrir en este otro estado, ¿ok? Entonces, realmente esta manera de mirar el mundo es sumamente importante y para eso el posicionamiento que elegimos, ese punto de vista, valga la redundancia, es clave, ¿bien? Entonces, ahí es donde está nuestra capacidad de acción. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar los lentes que nos ponemos para mirarlo y el punto de vista que elegimos adquirir, donde nos paramos. Fran, si una mujer que nos escucha quiere empezar hoy a cambiar este observador, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles cosas concretas le dirías para que se empiece a trabajar en esto? Yo creo que lo primero es darme la oportunidad de por lo menos darme la oportunidad de cambiar, de verme como posibilidad. Por más complejo, difícil que lo vea hoy y que no sepa por dónde arrancar. Poder se puede. Después vemos cómo, pero poder se puede. Entonces, primero eso. Después, aceptar
lo que es. O sea, estoy en esta realidad ahora donde yo también fui partícipe de llegar hasta acá, con lo que tengo hoy, con las cartas que tengo hoy, voy a tener que tratar de hacer otra jugada. ¿Bien? O sea, digo porque la mayoría de veces nos quedamos, en vez de fijarme de vuelta, fijarme cómo ir para adelante, me fijo y viste cómo llegué, y viste, y me estoy quejando internamente o externamente de lo que estoy viviendo. De ahí no hay cambio posible. Entonces, ¿cómo empieza este cambio de observador? Por lo menos verlo como posible, como que yo puedo cambiarlo. Segundo, aceptar que lo que es. Estoy en una situación complicada, compleja, difícil, lo que le quiera decir sobre la situación, sobre el contexto. Ok, esa es mi situación. Entonces, ¿cómo desde aceptar la realidad que tengo puedo empezar a mirar otras vertientes de que no todo es malo de la situación? No todo es malo. Que me echen del trabajo no es 100% malo. Tiene muchas ventajas si yo quiero verlo, porque me va a dar a lo mejor el empujón para emprender lo que siempre quise emprender. Me va a cortar la relación tóxica que tenía con todos mis compañeros de trabajo. Va a hacer que pueda encargarme más de mis hijos y siempre puse la excusa del trabajo. O sea, depende cómo yo lo quiera mirar, es lo que va a pasar. Entonces, lo que es. Y después también saber que lo que yo, o como yo miro el mundo, no es una verdad. No es una verdad. Es una construcción de juicios y opiniones. Mías, elegidas y no tan elegidas. Porque vengo de una casa, de una cultura, de una religión, que son un constructo de juicios. Si yo me doy cuenta que eso es un juicio, una opinión, ahí lo puedo empezar a desarmar y darme cuenta que a lo mejor hasta hoy me sirvió pensarlo de esa manera, pero puedo empezar a elegir a verlo de otra. Ahora, esto no es un interruptor. Ahora lo quiero ver de esta manera. Y no, porque yo ya vengo cableado con una estructura y tengo que empezar a hacer una nueva ruta neuronal, tengo que, cuando soy consciente, elegirlo de forma consciente y de alguna manera no tan cómoda, y seguramente que cuando esté en automático vuelva a la vieja ruta. Y está bien, porque es así. Tengo que empezar como todo el tiempo recordarme que tengo que ir por esa ruta. Como cuando me cambio de casa, que en las primeras veces voy por el camino viejo y llego a un lugar que no quería ir, porque el cerebro estaba en automático. O sea, para empezar, tengo que empezar a darme el pie para cuestionarme. Si yo estoy pensando que como yo pienso es la forma correcta, lo que estoy haciendo es pensar y esperar que el mundo cambie y se adapte a mí. No va a pasar nunca, me voy a morir esperando. No sé si te parece como algo que pueda empezar a hacer hoy alguien, por lo menos es cuestionarse. Tal cual, por lo menos no comprarse. Claro, por lo menos no comprarse la propia historia. Lo que pasa es que la historia que nos aparece en la cabeza, esta conversación interna, nos la hemos repetido tantas veces que creemos que es verdad. Bueno, excelente. ¿Qué historia voy a tener que empezar a contarme para que sea una verdad? Tal cual. Bueno, Fran, es hermoso realmente lo que nos venís contando y súper alineado con la manera de trabajo que tenemos en Reset. Esto es exactamente el corazón de Reset, despertar la capacidad de observarnos desde otro lugar, desde el amor, la autocompasión y no desde la exigencia o el perfeccionismo, porque cuando te observas distinto, tu cuerpo va a responder distinto. Más rápido, mejor y llevándolo a otro nivel, ¿sí? Gracias, Fran, por estar una vez más y por recordarme y recordarnos que el cuerpo es un espejo de cómo nos miramos. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con esa mujer a la que piensas que puede ayudarle a mirar su realidad diferente
para empezar a cambiarla un día a la vez. Y para conocer más sobre nuestro trabajo, podés buscarnos en doctoragloriamartin.com. Gracias por escucharnos, por compartir y por ser parte de esta comunidad que elige resetear su forma de vivir un paso por día.